Mateo capítulo número 7, del versículo del 21 al 23, la decisión entre dos reclamos de señorío de Yeshua, uno falso y otro verdadero. El texto dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es un pasaje muy conocido de todos nosotros, y bueno, en ocasiones estos versos son aplicados por algunos grupos para señalar y etiquetar a otros grupos como apóstatas o de ser más liberales, ya que no siguen o se alinean a cierta denominación o patrón de pensamiento. ¿Cierto? Eso es más o menos lo que hemos experimentado muchos de nosotros. ¿Ok? Que te etiquetan como apóstata o liberal porque no sigues cierta denominación o patrón de pensamiento. Sin embargo, Yeshua expresa estas palabras para describir en tres formas a los grupos apóstatas, a quienes les dirá: apartaos de mí y nunca os conocí. Observen, esta es la descripción de Yeshua, de lo que podríamos llamar un verdadero apóstata. Y bueno, Yeshua los describe como sigue: solo le dicen Señor, Señor, no hacen la voluntad del Padre, y por el contrario, son hacedores de maldad. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor. Y estas palabras ponen sobre la mesa algo muy interesante. La confesión verbal es vital, pero no es suficiente. Por eso dice Yeshua: no todo el que me dice Señor, Señor. La confesión verbal es vital, pero no es suficiente, sino el que hace. En la fe hebrea la acción lo es todo. Incluso, por ejemplo, los sustantivos en griego son palabras que se refieren a personas, lugares o cosas. En cambio, los sustantivos en hebreo se refieren a las acciones de la persona, lugares o cosas. Por ejemplo, los sustantivos hebreos para padre y madre son descriptivos de acción incluso. La palabra hebrea para el padre es ab, y literalmente significa el que da fuerza a la familia. Y madre es em, y significa la que mantiene a la familia unida. Así, se trata de hacer, obedecer, no solo de buenas intenciones. ¿Ok? Continúa Yeshua diciendo: el que hace la voluntad de mi Padre. Es muy interesante este concepto de la voluntad de mi Padre, la voluntad del Padre. La palabra hebrea ratzá para voluntad es la número 7521 en la concordancia Strong, y significa, entre otras cosas, agradarse con o satisfacer. Así, la voluntad del Padre es lo que satisface, deleita y agrada al Padre. Esa es la voluntad del Padre, lo que satisface, deleita y agrada al Padre. El judaísmo tradicional lo expresa de la siguiente manera. Escuche muy bien. La divina razón o voluntad encuentra su expresión esencial en los mandamientos dados a Israel en la Torá. En nuestro propio servicio divino, cuando devotamente ejecutamos los mandamientos de Dios, solo porque son la expresión de su voluntad esencial, nos conectamos con la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Esto es, sus mandamientos, su Torá, sus instrucciones expresan la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Cada mitzvah o cada instrucción es una ventana a través del cual se vislumbra una porción de esa voluntad. ¿Ok? Así tenemos que la voluntad de Dios es igual a la Torá o sus mandamientos. De aquí que tenemos, por ejemplo, en Jeremías
9 del 12 al 13 lo siguiente: ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca del Señor para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo el Señor: porque dejaron mi ley, mis instrucciones, mi Torá, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Observen, no dice la ley, porque dejaron, no dice la ley, sino mi ley, mi Torá, mis instrucciones, dejaron mis instrucciones. Como ya vimos aquí, las instrucciones es lo que, o las instrucciones o los mandamientos, son la expresión esencial, ¿ok?, de la divina razón o de la voluntad de Dios. De manera que si regresamos a Jeremías 9 del 12 al 13, el Señor dice en Jeremías: porque dejaron mi ley, aquello en lo que me deleito, ¿ok?, aquello que me satisface, mi voluntad, mis instrucciones, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Israel, corporativamente, falló en escuchar la voluntad de Dios expresada en la Torá. Fallaron en obedecer mi voz, dice el Señor. En Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Así, en los tiempos de Yeshua, ¿en dónde se podía encontrar la totalidad de la voluntad del Padre? ¿En dónde se podía encontrar la totalidad de la voluntad, aquellos que satisface, ¿ok?, al Padre? En la Torá, en sus instrucciones, en lo que comúnmente se traduce en las versiones del castellano como ley. Solo la Torá expresa la totalidad de la voluntad, o sea, aquello que agrada o satisface a Dios. ¿Ok? En Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Como nota aclaratoria de este versículo de Miqueas 6:8, habíamos visto en otros comentarios lo siguiente: el rabino Simlai expuso 613 mandamientos fueron revelados a Moisés. Cuando llegó Miqueas, resumió los 613 mandamientos en 3 principios. No que estos principios sustituyan a la Torá, sino que estos principios, ¿ok?, resumen la totalidad de lo que es la Torá, las instrucciones de Dios, la voluntad de Dios, ¿ok?, o lo que satisface a Dios. Lo que tenemos en Miqueas es que lo que pide el Señor es obediencia a su Torá. Entonces dice en la Misná 20: Yehudá, hijo de Teimá, decía: se ha atrevido como el leopardo, liviano como el águila, y corre como el ciervo, y valiente como el león, para hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. ¿Ok? En la obra hasídica del rabino Sneur Salman o Salmán tenemos lo siguiente: porque la Torá y el Santo, bendito sea, son uno. La Torá y el Santo, bendito sea, son uno. El significado de esto es que la Torá, que es la sabiduría y la voluntad del Santo, bendito sea, y su gloriosa esencia, son uno, ya que Él es el conocedor y el conocimiento. ¿Ok? En esta misma obra hasídica dice: porque el Santo, bendito sea, ha comprimido su voluntad, lo que satisface al Padre, y sabiduría dentro de los 613 mandamientos de la Torá y en sus leyes. Así que cuando se estudia la Torá, aunque mundana, como algunos podían pensar, cuando se refiere específicamente a asuntos de negocios, de préstamos, asuntos sociales, etc., la Torá nos da una visión directa de la misma mente y esencia de Dios, de su voluntad. ¿Ok?
Versículo 22. En tu nombre, dirán aquel día, en tu nombre hicimos esto, lo otro, en tu nombre. Recordemos que en el pensamiento hebreo, nombre expresa atributos, reputación, honor, naturaleza y esencia de lo que se nombra. Así, en tu nombre o en nombre de son referencias rabínicas comunes que significan que lo que era dicho estaba usando la autoridad, honor, reputación de otra persona. Por ejemplo, declara la Mishnah en Berajot 4:7, dijo el rabino Yehudá en nombre de Rabí Eleazar, y etcétera, etcétera. En todos los lugares donde hay una congregación pública, los individuos están exentos de decir las oraciones adicionales. Pero bueno, vemos que era una expresión, una fórmula muy común en el primer siglo, que queda documentada en la literatura del primer siglo o en literatura rabínica, el usar esta frase, esta fórmula, en nombre de. Esto es, voy a decir esto, trayendo a memoria la reputación, el honor, la naturaleza del rabino tal. Entonces Yeshua, dice que en aquel tiempo dirán en tu nombre, o en tu honor, en tu reputación, hicimos esto, lo otro. No tanto se refiere al nombre propio, sino expresa atributos, reputación, honor y naturaleza y esencia de lo que se nombra. Versículo 23. ¿Qué les dirá Yeshua? Nunca os conocí. Conocer. Del griego ginosco, del hebreo yadá. Y mayormente significa conocer íntimamente por experiencia. Veamos el uso en Génesis 4:1 cuando dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. En este caso, conocer, o del hebreo yadá, es un hebraísmo para indicar relaciones íntimas. Dice el académico Tim Hegg, el concepto de conocer algo o alguien adquiere un esencial significado en las lenguas semíticas, y este significado especializado tiene que ver con la relación y sobre todo una relación que se basa en la realización de un pacto. Entonces en este caso conocer implica la realización de un pacto como en el matrimonio. Es muy interesante cuando Yeshua dice nunca os conocí, nunca tuve una relación íntima con ustedes, nunca tuve un pacto establecido con ustedes, nunca hubo un pacto entre nosotros. Casi que es lo que Yeshua está diciendo. Así, conocer puede tener el significado de entrar en pacto. Yeshua no duda en la realización de milagros. Yeshua no dice que no hicieron milagros ni que no sacaron demonios. Esto nos lleva a entender que algunas veces los milagros son entregados a quienes pretenden ser creyentes, recordándonos el énfasis final. Los milagros no prueban nada y nada garantizan. Recuerden que Dios permitió milagros en medio de su pueblo por mano de falsos profetas para ver si se mantenían fieles a sus instrucciones. Lo que prueba una verdadera relación con Dios es una estrecha relación con su Hijo, su enviado. Así, Yeshua está diciendo, yo nunca tuve una relación estrecha, íntima con ustedes, nunca tuve un pacto con ustedes. Yeshua entonces les dirá, apartaos de mí. El académico James S. Trim comenta que algunos manuscritos griegos contienen una nota marginal en Mateo 7, el 21 al 23, que dice lo siguiente: el judaicón, que es una versión judía, tiene aquí, si tú estás en mi seno y no haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos, fuera de mi seno yo os desecho. Nota, algunos 36 o más manuscritos griegos de Mateo contienen notas preservando comentarios de una versión judía de Mateo llamada judaicón. Pero bueno, volvamos al asunto. Cuando dice Yeshua, apartaos de mí. Pero ¿por qué estos hacedores de maldad son rechazados fuertemente por el Mesías? Continúa el académico James Trim y lo explica de la siguiente manera.
Me parece muy interesante. La respuesta está en el precepto de que no se puede transferir la propiedad de lo que no ha venido al mundo. Repito, hay un precepto que dice no se puede transferir la propiedad de lo que no ha venido al mundo. El Talmud, en el Tratado de Gitín, y Baba Metzia, dice lo siguiente: no se puede transferir la propiedad de lo que no ha venido al mundo. Este precepto nos dice que bajo la ley judía no se puede, por ejemplo, vender una cosecha que aún no ha llegado a buen término. Uno no puede vender la fruta que todavía no ha crecido. Antes de que la transferencia de la propiedad pueda tener lugar, debe haber frutos. Cuando la semilla de la Torá se planta en nuestra comprensión y conocimiento, naturalmente brotará y producirá frutos en nuestro hablar y en nuestras acciones. Estos opuestos a la Torá, a los que Yeshua se refiere, explica el Dr. Trim, creían que habían sido adquiridos por el Mesías. Ellos creían que habían sido redimidos del enemigo, pero la propiedad nunca fue transferida porque nunca habían producido ningún fruto. Así como un cultivo que no existe no puede ser redimido bajo la ley judía, sus frutos no existentes no podían ser canjeados. Así se nos dice: por sus frutos los conoceréis. Hasta aquí el comentario del académico James Trim. Y yo creo que es claro, en un momento dado, usando esta explicación, porque Yeshua enérgicamente o fuertemente le dice: apartaos de mí. Nunca se llevó a cabo la transferencia para pertenecer al Mesías porque tal vez nunca se dieron frutos o no se dieron frutos en este caso. Ok. Y les llama Yeshua hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y bueno, detrás de la palabra maldad tenemos la palabra griega anomía, que está compuesta por el prefijo a, que significa opuesto a, en contra de, indica privación o carencia. Y está también compuesta con la palabra griega nomos, que significa ley, mayormente traducida como ley. Nomos viene de la palabra hebrea Torah, que mayor significa instrucción, Torah. Así, un hacedor de maldad es uno que está opuesto o en contra de la Torah. ¿Por qué? Porque detrás de la palabra maldad está la palabra anomía. A, el prefijo a opuesto a en contra de, y la palabra nomos en griego, pero detrás de la palabra nomos tenemos la palabra hebrea Torah, que significa instrucción, y que Torah, pues en las versiones al castellano se traduce como ley. De manera que un hacedor de maldad, repetimos, es uno que está opuesto o en contra de la Torah, de las instrucciones. Por otro lado, continúa James Trim comentando lo siguiente: el profeta Malaquías nos habla de un grupo muy interesante entre estos hacedores de maldad. Escuche muy bien lo que comenta el Dr. Trim. Dice el versículo de Malaquías 3:7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Explica el Dr. Trim. Aquí tenemos un grupo entre estos hacedores de maldad que creían que eran observantes de la Torah a pesar de que no lo eran. Ellos se sorprenden, de ser contados entre los hacedores de maldad, porque pensaban que eran observantes de la Torah. Sin embargo, se encuentran entre los hacedores de maldad a quienes el Mesías dice: si tú estás en mi seno y no haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos, fuera de mi seno yo los he desechado. Así que preguntan al Mesías: ¿en qué hemos de volvernos? Por lo tanto, aquí se nos dice que cuando el Mesías regrese en los últimos días, él se encontrará con dos grupos de hacedores de maldad.
Muy interesante. Dos grupos de hacedores de maldad. Los que enseñan abiertamente que la Torá no es para hoy y rechazan la Torá como esclavitud. Y otro grupo que cree que es observante de la Torá, pero realmente no lo es, ya que han profesado su propia Torá modificada en lugar de la Torá escrita de Dios. ¿Qué les parece? Dos grupos de hacedores de maldad. Uno que enseña abiertamente que la Torá no es para hoy y la rechazan. Y otro que cree que es observante de la Torá, pero realmente no lo es, ya que están profesando y practicando su propia Torá modificada en lugar de la Torá escrita de Dios. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí este comentario. Mi nombre es Gilberto Corpus, para servirles, del Centro de Estudios Fe Bíblica. Gracias.